Un día después de lo que ha sido el partido de la selección peruana en el Estadio Nacional, en donde terminó ganando ante Bolivia, creo que ya tenemos las alegrías un poco más disipadas, la algarabía también más tranquilo y sobre todo creo que ya realizamos las celebraciones correspondientes y podemos analizar un poco más en frío lo que ha sido el desenvolvimiento de esta selección. A mí me ha tocado vivirlo desde el mismo estadio, de hecho me hubiera gustado generar mucho más contenido, grabar más videos para ustedes, pero por una cuestión de tiempo y porque mi prioridad siempre va a ser primero grabar lo que tengo que grabar para mi chamba, para mi trabajo, es que de repente no he podido hacer lo que quería para mostrárselo a ustedes, no he podido grabar el videoblog que tenía pensado hacer, pero aquí estamos, porque de todas maneras vamos a hablar de nuestro Perú, de lo que ha sido este desenvolvimiento, esta victoria con varios goles, que era algo que necesitábamos, que buscábamos también. Se ha podido recuperar un poco más la esencia de la selección, pero vuelvo a repetir, ya en frío creo que podemos ver también algunos déficits que se tienen que corregir todavía de cara a lo que van a ser los próximos partidos y enfocados, ¿por qué no?, en seguir luchando por la clasificación al Mundial y sobre todo analizando también al rival que se viene, que es un Venezuela que justo hace un ratito nada más antes de empezar este video terminó su partido con Ecuador, así que podemos también hablar sobre el rival, sobre lo que se viene y así poder analizar también todo el panorama completo. Mi nombre es Jenny González, soy periodista deportivo y hoy en este capítulo nuevo de Fuera del Juego vamos a hablar y te voy a contar un poquito de todo el detrás de lo que se vivió en el partido ante Perú y después también vamos a entrar ya a analizar futbolísticamente lo que ha sido la victoria por 3-1 ante Bolivia. Primero para contarles un poquito y rapidito nada más en cómo empezó mi jornada del día jueves 20 de marzo. Bueno, muy temprano estuve por Videna porque tuve que recoger mi credencial para poder hacer mi ingreso sin ningún problema al Estadio Nacional en la tarde. Luego tuve que esperar hasta que más o menos sean entre las 4 y media para poder salir de mi casa y ya dirigirme al punto, al lugar de los hechos, lo más temprano posible, porque ustedes de repente piensan de que solo llegamos para los partidos y ya, pero no, la cobertura comienza desde antes, tenemos que tener la llegada de los equipos. Perú lo hizo siempre con un marco espectacular de hinchas, recibimiento con fuegos artificiales, por supuesto la gente que coreaba también los nombres de todos, pero por otro lado la llegada de Bolivia fue un poquito accidentada porque hubo ciertos problemas entre equipo de seguridad del propio Estadio Nacional y también equipo del conjunto de Bolivia, así que por ahí que se suscitaron algunos altercados, incluso se demoró también el ingreso de Marcelo Moreno Martins, que estuvo presente y fue también bastante aclamado por algunos hinchas peruanos que saben de su trayectoria. Es un delantero, o ha sido, mejor dicho, un delantero histórico para la selección boliviana. Ahora, otro de los aclamados también fue Billy Vizcarra, el portero de Alianza Lima, que por ahí algunos coreaban su nombre, pero por supuesto no le deseaban tanta suerte porque esa vez se iba a enfrentar ante nuestra bicolor. Y ahora sí, pasando a ya hablar del tema netamente futbolístico, ya una vez ingresada al Estadio Nacional, todos estábamos a la expectativa de lo que iba a ser esta selección peruana que iba a volver al sistema que más le ha funcionado, que es jugar con una línea de 4 atrás. Es un tipo de sistema que te permite ser más ofensivo, que te permite jugar más en corto, a diferencia de la línea de 3 que te hacía más largo el equipo y que básicamente tratabas de usar los carriles, tratabas de buscar también el balón largo para conseguir atacar, algo que no había podido hacer la selección peruana, algo en que los propios jugadores no lograron entender ni con Reynoso ni con Jorge Fossati. O sea, han sido dos los técnicos que intentaron jugar con una línea de 3 y que no terminó funcionando porque fueron los propios jugadores los que no entendían cómo hacerlo, porque el tipo de jugador del peruano, la clase de jugador que es un jugador que prefiere jugar más con el toque corto, que prefiere salir más al ataque, porque es la esencia básicamente del fútbol peruano, lo ha sido siempre. No es un equipo de repente como Paraguay, que en sus raíces está el retroceder más, el esperar al rival, el no salir a arriesgarse mucho, el ser más compacto en el bloque. O sea, son diferencias, ¿no? Por algo a Paraguay se lo caracteriza mucho por tener equipos defensivos y a Perú siempre se le ha caracterizado por el chocolate, como se dice. Entonces, de por sí, desde que Ibáñez llegó, creo que muchos sabíamos de que se iba a volver a jugar con una línea de 4 en el fondo,
con un sistema que conocía muy bien también gracias a Ricardo Gareca, que es el 4-4-2 o el 4-3-3, y sus variantes, porque este sistema suele tener muchas variaciones. Entonces, por ahí que ya creo que muchos de nosotros teníamos la esperanza de que volver a un sistema en el que Perú ha sabido destacar era una buena señal. Ahora, se especuló muchas alineaciones y no fue hasta el último momento en el que finalmente se terminó sabiendo cuál era la real. Para repasar, a ver, rápidamente y hacer también el uno por uno de cada futbolista de los que arrancaron de titulares. Más que nada, Pedro Galese en el arco, creo que en el segundo tiempo fue mucho más exigido que en el primero, más que nada en los primeros 20-25 minutos de la segunda mitad, y supo responder, es Pedro Galese, ¿no? Ha tenido muy buenas atajadas, ha tenido muy buenas acciones que de repente impidieron de que Bolivia se adelante más allá del penal que luego convirtió y que después vamos a hablar de eso. La línea de 4 en el fondo estuvo conformada por Renzo Garcés, por Luis Abrán como la dupla de centrales, por derecha estuvo Advíncula y por izquierda Miguel Trauco. Y aquí sí me voy a detener un poquito porque debo reconocer y debo aceptar de que me daba un poco de temor el tema de que no haya un jugador, por así decirlo, de experiencia como lo es Carlos Zambrano en la dupla de centrales. Para mí, pónmelo Abraham, está bien si quieres, pero siempre acompañado de Carlos Zambrano porque es un jugador que te ordena, que se planta firme, que puede darle seguridad a su compañero. Y al tener a Renzo Garcés, si bien es cierto, ha venido de menos a más, pero a más arriba, en Alianza Lima con todo su desempeño de Copa Libertadores, sí me generó un poco de temor el hecho de que esté volviendo a la selección peruana, que arranque como titular y que lleve esa carga o ese peso de repente de un partido, de ser un partido fundamental, de ser un rival directo, por así decirlo. Sí sentí un poco de temor de que de repente le ganen los nervios y pueda flaquear ahí en la defensa y que eso se le contagie a Abraham también y que por ahí que se desordene, ¿no? Pero me parece que Renzo Garcés realmente ha llevado el liderazgo en esa dupla de centrales, ha salido muy bien, ha salido firme y se ha ganado realmente mis aplausos y todo mi respeto, ¿no? Es un jugador que realmente va a contribuir mucho en esta selección. Me gustaría quizás verlo junto a Zambrano, así como en Alianza, que creo que es una muy buena dupla ante la ausencia de Calen sobre todo. Pero Abraham sí me deja todavía ciertas dudas, creo que es un jugador que no se termina de consolidar al 100%, no me transmite tanta seguridad. Además, el penal que termina cometiendo es realmente bastante tonto. Discúlpenme la forma en la que me expreso de repente, pero es un movimiento clarísimo el que hace con la mano. O sea, no hay ni cómo refutarle ese penal. Está en primera instancia muy bien posicionado, con las manos hacia atrás, pero luego hace un movimiento, como lo vuelvo a decir, tonto, de inmadurez, de imprudencia, en el que saca la mano. Es un movimiento clarísimo y bueno, termina siendo el penal. Ahora, los laterales que tiene ahorita la selección peruana, y estamos hablando de Miguel Trauco y Luis Advíncula. De Miguel Trauco lo entiendo de que no esté ya en su momento como lo ha estado hace tiempo, cuando de repente era protagonista, cuando te subía a sumar al ataque también. Ya no tiene la misma velocidad de antes, ya no tiene el mismo rendimiento físico tampoco de antes, y eso le cuesta, ¿no? Por algo siempre con el extremo va a tratar de complementarse y buscar los espacios para tratar de apoyar. En defensa para mí sí sigue siendo un punto débil, creo que le cuesta también retroceder y ganar en velocidad ante jugadores que tienen un regate rápido, que tienen mejor estado físico, y eso le cuesta. Y por el otro lado, con Luis Advíncula, me gustaría ver de nuevo esa mejor versión, una mejor versión que a veces muestra en Boca, porque ya tampoco no es tan regular. Creo que ha perdido esa esencia un poco en la selección. No le he visto tan comprometido. Sentía que tenía la pelota y que retrocedía, buscaba retroceder en lugar de buscar al ataque. En el medio campo es donde siento yo que han pasado algunos problemillas por ahí de repente de desconexión. Porque en el medio campo han estado Tapia como el volante ancla, que siempre es, ha estado Sergio Peña y André Carrillo. Pero Sergio Peña, a pesar de llevar la 10, que creo que se la tienen que pasar a Carrillo, después vamos a hablar de eso, pero jugaba más retrocedido, casi que al mismo nivel de Tapia. Y bueno,
Peña en teoría tendría que ser el creador, no tendría que ser un tapón más. Entiendo que de repente estaba cumpliendo las órdenes de Ibáñez, pero sí siento que se estorbó mucho con un Renato Tapia que también bajísimo, bajísimo lo del nivel de Tapia ahora, muy errático, apático, impreciso en los pases, fue lo que más me sorprendió. Para hacer algunos cortes y algunos cierres bien, pero para salir jugando ya no es ese mismo creador que de repente era el hilo perfecto, el nexo perfecto entre la defensa y luego la zona de ataque, ¿no? Ya no es lo mismo, pero a la par lo de Sergio Peña, que retrocedía mucho también el balón, más estaba, lo digo, al mismo nivel que Tapia, eso sí me generó un poco de ruido porque por ciertos momentos siento que se estorbaban los dos y eso generaba que, y se notó mucho más en el segundo tiempo en donde entró un Bolivia con mejor propuesta, de que se generaba un desorden al momento de retroceder y de hacer la transición de ataque a defensa. Y es ahí donde Bolivia encuentra la manera de justamente aprovechar ese desorden, aprovechar la confusión de los propios jugadores peruanos para llegar al ataque. Y bueno, lo de Carrillo creo que está en su mejor momento como interior. Me ha gustado mucho el partido de Carrillo, de hecho, por mi propia chamba me he visto algunos partidos de Corinthians en Copa Libertadores también, por supuesto, a pesar de que se quedaron con el Barcelona. Siento que el Timao se confió en el primer partido al no, por ejemplo, poner a Carrillo desde el principio, pero no me quiero desviar mucho del tema y hablar del equipo brasileño porque estamos hablando de la selección peruana, pero ha sido realmente Carrillo el que se ha puesto al equipo al hombro en el partido ante Bolivia y es algo que creo que nos ha cerrado la boca a muchos, que de repente le poníamos por ahí un apodo en el que en el que loco el Palmer, ¿no? En el que hacía frío. Realmente ayer ha demostrado que está volviendo a su punto alto y eso es beneficioso. La confianza que de repente también le dan en Corinthians con Ramón Díaz, que es un técnico que ya lo conoce, hace que él vuelva a resurgir también, de que se sienta más motivado y eso se ha demostrado en la selección peruana. Me ha gustado muchísimo la función que ha tenido como interior, lo he visto mucho más cómodo y eso sin duda alguna va a ser vital para los próximos partidos. El hecho de que la línea de 4 haya funcionado mejor para salir jugando con el toque corto, de que Carrillo también esté en un buen momento, de que por ahí algunas asociaciones funcionen, hace que la propia línea de ataque también esté más enfocada y se acerque mucho más a pisar el área del rival, algo que de repente no sucedía con el sistema anterior. Esta vez sí lo hemos visto. Ya para hablar de los tres atacantes, por un lado estaba Andy Polo, que señor golazo que nos regaló. Realmente todos los goles han sido señores golazos. Hace tiempo que no veíamos así jugar a nuestra selección peruana, así que por eso creo que impacta un poquito más, pero Apolo era justamente a ese jugador al que se le pedía un poco más de exigencia, venía de ser bicampeón con Universitario, pero cuando se ponía la camiseta de la selección era un jugador que desaparecía. Lo que sí siento es que durante varios minutos del primer tiempo mucho buscaban a Brian Reina, que a veces como que se enredaba un poco por la pelota, pero no, nadie miraba o nadie le pasaba el balón a un Andy Polo que estaba solo por el otro lado y que podía de repente generar mayor profundidad en ataque, pero ya luego es ahí donde él también se da cuenta y empieza a meterse un poco más cerca del medio campo para no estar tan alejado. Luego también es el propio jugador de Universitario, es el propio Polo que termina dándole la asistencia para el gol de Paolo Guerrero, que ahorita voy a hablar de Paolo Guerrero porque en líneas aparte es para él siempre, pero realmente lo de Polo creo que ha sido resaltante. Creo que Oscar Ibáñez ha trabajado mucho en la motivación, en devolver la confianza a ciertos jugadores, tratar de repotenciar. Ha sido corto el tiempo en el que han estado bajo su mando, pero siento que han llegado motivados con este nuevo proceso, con el hecho de que ellos piensan que todavía quedan chances para clasificar al Mundial y eso los ayuda más también a volver a sentirse bien con ellos mismos. Por el otro lado, el otro extremo, con Brian Reina, sí por ahí me genera ciertas dudas, ciertos ruidos, porque siento que es un jugador al que yo me hubiera gustado ver más, ¿no? De hecho, yo conversando con algunos colegas antes de que empiece el partido, les decía, hoy va a haber gol de Brian Reina. Hoy va a haber gol de Brian Reina, pero lastimosamente me terminó fallando y terminó fallando también algunas definiciones que no se pueden fallar en eliminatorias sudamericanas. Es un jugador bastante explosivo, que tiene mucha velocidad, que no por gusto le dicen el picante allá en Belgrano, en Argentina, pero siento que por ahí a veces se complica con una de más,
se enreda un poquito con el balón y creo que esas son cositas que tiene que mejorar. Necesita mostrarse más también como opción de pase y no de repente buscar resolver solo, sino buscar mejores asociaciones. Y ahora sí, para hablar del viejito más querido por todos, para hablar de Paolo Guerrero, el capitán de la selección, volvió a ponerse la banda y volvió a marcar un gol con la bicolor después de 6 años, 6 largos años de sequía también que han sido los últimos para la selección peruana, y volvió ahí a estar el verdadero jerarquía de este equipo peruano que hace unos meses nada más hablaba de que era su último partido, de que ya no iba a volver a la selección. Pero si la bicolor lo necesita, ahí está, y por supuesto él responde también. Yo sé que muchos los cuestionaban, incluso yo en cierto momento también dije, ok, ya está, hay que mentalizarnos que es el último ciclo de Paolo, hay que pensar en que ya no va a volver, pero realmente es otro de los jugadores que nos ha callado la boca, creo yo. Porque los partidos que ha tenido con Alianza Lima, los partidos que ha tenido por Copa Libertadores, si bien por ahí ha estado con una que otra lesión, igual se notaba lo imponente de su nombre, lo imponente de su personalidad. Obviamente ya no tiene el mismo juego, ya no te va a recuperar o retroceder a recuperar la pelota desde el medio campo para generarse su propia jugada y para salir a correr y rematar al arco, pero de todas maneras es un jugador con mucha calidad, sobre todo para sacar el disparo. ¿Con qué clase? Es realmente jerarquía pura lo de Paolo Guerrero, y eso creo que no hay discusión absoluta que se pueda generar. En resumen, porque creo que se va a generar un video bastante extenso, pero por aquí voy a sacar algunos clips para los shorts y que luego entren a ver el video. Pero en resumen, la selección peruana ha vuelto a recuperar esa memoria futbolística que había perdido con los técnicos anteriores por tratar de imponer un sistema que sabían de que la selección peruana no iba a tener los jugadores. ¿Por qué? Más que nada porque es una base que ya se ha ido desgastando con el tiempo, pero no quiero que suene como algo negativo, sino que es algo que es normal que pase. Ya los años van avanzando, ya las personas no vuelven a ser las mismas, y creo que tratar de innovar con jugadores que ya tienen varios años encima de carga física, de carga emocional, creo que es algo que no se podía hacer en esta selección, que no tiene mucho recambio generacional todavía. Entonces era difícil que con los sistemas anteriores funcione un equipo que ha funcionado muchísimos años con la línea de 4. Ayer Óscar Ibáñez terminó por recuperando esa esencia de un fútbol más corto, de un fútbol más rápido, de el chocolate, como les gusta llamar a muchos, y creo que eso da pie a que de repente, si se acaba este proceso, creo que los que eligen realmente a los técnicos, que ya sabemos quiénes son y creo que tienen que tomar mejores decisiones, se enfoquen mucho en el tipo de estratega que van a traer después, que tiene que ser una estratega que se adapte al fútbol peruano. Yo sé que existe mucho la creencia de que son los jugadores los que tienen que adaptarse al estilo de juego del técnico que llegue a tomarlos bajo su mando, pero uno también tiene que analizar y tiene que ver qué tipos de jugadores son los que tienen, cuál es el estilo también de juego o las características principales que tiene un equipo nacional, y no pueden llegar de repente a imponer de la noche a la mañana a que se cambie todo cuando tienes una base que ya ha jugado por muchos años de una forma. La mejor decisión y la más cuerda, creo que hasta nosotros mismos, sin ser entrenadores profesionales, podríamos ver que lo que funcionaba era la línea de 4. Eso fue lo que termina siendo finalmente Óscar Ibáñez, eligiendo, creo yo, a las armas precisas para este tipo de partido. Me gustó mucho que después haya ingresado Kevin Quevedo. De hecho, iba a ingresar también Kenji Cabrera, pero justo se vino la jugada del penal, el gol de Bolivia, y se tuvo que frenar el debut de Cabrera, pero el que sí debutó fue Kevin Quevedo, que me parece que también es un jugador bastante explosivo, que puede ir a hacerle la competencia bastante bien a Brian Reina. Que se cuide Reina, porque siento que Quevedo ahorita tiene un mejor presente, por lo que suma también más minutos como titular. Y me gusta sobre todo que los delanteros hayan vuelto a gol. No solo Paolo,
Andy Polo también, el propio Edison Flores. Es bueno de que, como dijo el propio Paolo, se hayan quitado la mala racha. Espero que Gianluca Lapadula también pueda hacer lo mismo. No sé si es que Paolo vuelva a arrancar de titular ante Venezuela, espero yo que sí, pero tampoco sé si es que pueda aguantarte los 90 minutos. Entonces Gianluca Lapadula tiene que ser una opción también siempre presente, siempre latente y que pueda volver a la cuota de gol que se necesita para esta selección y para conseguir los puntos. Justamente pensando ya en el rival que se viene, que es la selección de Venezuela, como se los comentaba, hace un ratito nada más acabó el partido con Ecuador donde cayeron, pero es un equipo venezolano que te va a jugar mucho a la contra y que te genera peligro por la velocidad de sus extremos y de su propio delantero. Salomón Rondón es otro jugador de neta y experiencia altísima, casi que en el mismo escalón de Paolo Guerrero en lo que significa él para la Vinotinto y que genera mucho peligro. También hoy le atajaron 2 remates que iban a ser realmente golazos y de eso hay que cuidarse, del orden defensivo sobre todo, porque hemos recuperado de repente la esencia que hacía falta en ataque, pero también hemos recuperado esas fallas de memoria que se tenía en lo defensivo, ¿no? Hay que encontrar un nuevo orden, hay que encontrar las piezas que de repente sí funcionen mejor para que el medio campo no se desestabilice, porque si el medio campo, si de repente Tapia se empieza a estorbar con un Peña que retrocede más, empiezan también a desordenar la línea netamente defensiva, así que espero de que eso se solucione para el próximo partido con Venezuela. Y ya, termino porque este video casi va a durar más de 20 minutos creo. Espero que no se aburran porque me fui en floro, pero cuando hablo de mi selección me encanta hablar un montón. Pero espero que les haya gustado este video. Déjame tu comentario, qué opinas tú de lo que ha sido este partido frente a Bolivia, que si tienes esperanzas de repente para lograr una clasificación al mundial, deja también tu like, suscríbete sobre todo a mi canal porque siempre voy a tratar de traer todo el contenido deportivo posible. Comparte este video y sobre todo activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Así que ya sabes, mi nombre es Yanni González, soy periodista deportivo y este es un espacio de debate, de comentarios, de hablar sobre lo que más nos apasiona, que es el deporte y sobre todo el fútbol. Ya nos estamos viendo en otro video. Chau, chau.